Bueno, colegas, le damos la bienvenida hoy a esta séptima clase acerca del teclado y es algo muy importante ya que la mayoría de las fallas de este BlackBerry 8520 se deben al teclado, ya sea por humedad o sea porque se ha golpeado el teléfono y una sublínea interna ha dejado de funcionar. Vamos a conocer que el funcionamiento del teclado es similar a todas las cosas que hemos mirado, que en sí no son tan complicados, que lo único que no sabíamos era realmente su funcionamiento. El teclado funciona de una manera muy sencilla, tiene dos líneas internas, una llamada keyout y otra llamada keyin, que ellas dos llevan información al procesador, pero antes se lo entregan al controlador del teclado, que en este caso sería una resistencia múltiple de 1K. Después de nosotros oprimir las teclas y las dos líneas envían información hacia el procesador, y en una de esas líneas, en cada una de esas líneas van colgadas los diodos rectificadores. Esos diodos rectificadores están colgadas en cada línea en caso tal de que haya un corto o haya una tensión alta de voltaje. Esa línea no envíe esa información al procesador, porque recordemos que el procesador maneja mucha información, tiene que tomar muchas decisiones en cuanto a todos los periféricos, a todas las cosas que tiene que hacer funcionar, y una entrada de voltaje de esto podría ocasionar que el teléfono se quemara o que se cortara, hubiera algo fuera lo normal dentro del procesador. Por eso cada línea tiene un diodo, y aquí vemos que hay 17 diodos que tienen que ver con el funcionamiento de las teclas. Muchas veces, por ejemplo, estos diodos que están acá, si están sulfatados, si tienen humedad, habrán líneas que no irán a funcionar. Entonces, solo hay tres cosas: los contactos de las teclas, los diodos rectificadores y los controladores que mirábamos ahorita, que estábamos observando, estos controladores que son resistencias múltiples de 1K. Ese es todo el circuito que hace funcionar una tecla. Ahora sí, entonces entremos a conocer en detalle cada una de sus líneas. Todos los colores que vemos, cada color que vemos acá, representa una línea. ¿Qué es una línea? Es la serie de varias teclas que envía señal hacia el controlador o resistencia múltiple de 1K, y que posteriormente esa resistencia, esos pulsos que está recibiendo, los envía directamente al procesador. Entonces tenga presente esto: contactos de las teclas, controladores y procesador. Y los diodos rectificadores, aunque si no están, el teléfono funciona. Solo vamos a tenerlos en cuenta. Aquí hay un diodo rectificador que está colgado a esta línea para no saturar toda esta imagen, entonces hice una imagen aparte para los diodos. Acá también vemos otro. Los diodos simplemente están como protectores del circuito. En caso tal de que esto esté sulfatado, va a bloquear la línea completa. Digamos, esto está sulfatado, acá le cayó humedad, yo limpié todo y yo no me di cuenta que este diodo estaba sulfatado. ¿Por qué es un diodo rectificador? Porque una de sus líneas está colgada al circuito, está colgada, no lo está atravesando, como decir esta resistencia que sí recibe por acá y envía por el otro lado. Esto no, esto está colgado al circuito para que en cierto caso, si pasa el voltaje, bloquearía y enviaría esa información a tierra y no iría al procesador. Digamos que acá hubo un corto, se mojó el teléfono, aquí hay 3 voltios y por acá vienen también 3 voltios. Si se unen esas dos líneas generarían un corto, y si se iría directamente al procesador, lo afectaríamos o se dañaría también aquí este controlador. Entonces, ¿qué hace el circuito? Si va a un voltaje más de lo requerido sobre él viene y rompe el diodo, o sea, la capacidad que él tiene de dejar pasar una corriente, pero al recibir más voltaje lo bloquea y lo envía a tierra, y ya el circuito quedaría sin alimentación, quedaría ese voltaje yéndose a tierra y esas teclas no funcionarían. Los he solucionado arrancándolos de ahí,
y el teléfono ha funcionado, pero eso es cuando están sulfatados. Entonces, yo voy a oprimir la tecla Q. Me llega una falla al local. Vamos a hablar de una falla para poderle explicar, ya que hay muchas variantes de fallas y necesito que les quede muy claro esta clase. Vamos a ver un caso para que entremos en materia y entonces miraríamos. Acá tengo un ejemplo, esto es una imagen que encontré en internet, pero este dibujo sí lo hice yo. La tecla, acá dice KO3, la tecla R, T, B, G, C, B y chip no funcionan. Estén pendientes. Me llegó al local porque no funciona la tecla R, T, F, G, C y B. Ahí están, tienen continuidad entre ellas. Esta y esta. Tienen continuidad. Quiere decir que si todas esas teclas no me funcionan, una línea está dañada y pueden pasar dos cosas para que vayan comprendiendo. Si la tecla R se daña, se puede dañar por dos lados. Uno, por la línea KO, que es esta, que es la de adentro, y por la línea KIN, que es la de afuera. Pero aquí es donde voy a empezar yo a determinar cuál sería, porque si me llegó al local la línea R, T, F, G, C, B y chip, o sea, esta y esta, quiere decir que una línea completa está fallando. Entonces no puede ser la línea de afuera, porque esa línea se conecta con la E, con la Q, con la A y con la U y con la O. Esa también entonces estarían fallando. Pero como me falla la R, la T, la F, la G, no tienen, por la línea K-IN, no tienen continuidad. Tienen otras continuidades. Entonces reviso el otro plano KO y me doy cuenta que aquí sí tiene continuidad. Yo coloco mi multímetro en continuidad y pruebo. Esta tecla con estas tiene continuidad, con esta y con esta tiene continuidad y con esta también. Está molestando esta línea. Entonces el plano me está diciendo que primero llega a este diodo rectificador. Voy a revisar. Pero voy a revisar que tenga continuidad hasta la resistencia múltiple en este primer punto. Y acá empiezo a dar las soluciones. Me llegó esto. Entonces pruebo continuidad desde la tecla hasta la resistencia múltiple. Pruebo continuidad desde la tecla, porque cualquiera que toque va a sonar igual porque todas tienen continuidad, las que están en azul, a la resistencia múltiple. Tiene continuidad, quiere decir que la resistencia está dañada. ¿Qué hago? Ya vimos cómo se hacían los puentes del display. También voy a poder hacer un puente sobre ese controlador. Agarro y lo mando acá para que la línea lleve la información. Ojo, primer solución, si la resistencia está dañada. ¿Cómo sé que está dañada? Pruebo continuidad desde aquí a acá y pruebo la resistencia puesta en la escala de ohmios, en la escala de 2K. Coloco mis pinzas ahí y si no me bota ningún valor, esa es la falla. Primero esta falla me llegaba mucho, ahorita ya no me llega por esta, me llega porque la línea se muere. O sea, pruebo continuidad desde acá hasta acá y no hay. ¿Qué tengo que hacer? Dos métodos. El primer método era agarrar, sulfatar esta pista, estañarle,
proteger acá porque voy a mandar un cable por arriba, un cablecito soldado al medio, vuelvo y tapo acá para que cuando la tecla toque el hilo no haga corto y no vaya a oprimir la R, y mandaría ese cable hasta acá. Pero como nosotros tenemos otras técnicas por experiencia, ya no vamos a mandar el puente hasta la tecla, sino que se lo vamos a mandar hasta el diodo. Hasta el diodo lo voy a mandar. ¿Qué quiere decir eso? Que como la falla es por continuidad, yo probo de aquí a acá y no hay, no está llevando esa pulsación, por eso todas las líneas en azul no están funcionando. Entonces tengo que darle continuidad al circuito desde el diodo, arranco el diodo, soldo un cablecito acá y lo llevo hasta la resistencia múltiple o controlador de teclado aquí. La resistencia tengo que tener presente que tiene el valor bueno, porque si voy y hago el puente hasta acá, muy bien, ya le di continuidad, pero si también se dañó la resistencia, tengo que también hacerle el puente para que el circuito corra libremente. Bueno, y aquí vemos entonces ya en práctica cómo se solucionó. Esto es una serie de puentes ya porque estaba muy dañado el celular. Tal vez lo habían doblado la tarjeta o lo golpearon tan fuerte que le dañaron 3 líneas internas. Este es uno de los casos pues extremos, pero casi siempre es por una línea. Pero no se vayan a asustar, si hay que hacer toda la reparación, eso se puede hacer. Lo único que tenemos es que los cables no vayan a ser corto con el blindaje. Le ponemos cinta por debajo, cinta por arriba, los ubicamos bien por este sector que no tiene ningún obstáculo. Aquí también lo protegemos porque cuando le coloquemos el blindaje del trackpad haríamos corto. Esto es muy bueno que ustedes le presten atención, practiquen mucho, porque a esto la mayoría de los técnicos le sacan el cuerpo, solo limpian, solo hacen jumper acá, pero quedan bloqueados porque no hay más información en internet. Mire acá en práctica cómo solucioné RTFC, la falla que teníamos, que estábamos hablando, que es RTFG, CB y cheat. Ahí vemos que le dimos solución haciendo un puente. El plano que ustedes van a quedar dice que la línea tiene continuidad al primer punto del controlador, que está aquí ya en horizontal. Hay uno vertical, otro horizontal, y al lado están los otros. Dice que tiene continuidad aquí a este sector y que también tiene continuidad aquí al diodo rectificador. Y este es el truco que quiero hablarles, porque la mayoría hacían puentes, yo también lo hacía hasta acá, pero esto es complicado. Aquí hay que proteger el circuito, de tanto usarlo parten el cable que uno usa. Entonces lo que vamos a hacer es lo que estamos mirando. Desde el controlador vamos a mandar un puente hasta el diodo rectificador y automáticamente tomaría continuidad la línea. De todos modos vamos a revisar, pero en todos los casos que me ha tocado nunca se ha perdido la continuidad hasta acá. Se pierde la continuidad es al controlador, pero desde aquí a acá él vuelve y la retoma porque es la misma línea que hace contacto con ese diodo rectificador acá para que le proteja el circuito, y es la misma que viaja internamente hasta el controlador. Así solucionaríamos cualquier falla cuando no tenga continuidad. Desde las teclas, desde la línea que determinamos con el plano. ¿Cómo supe que era esta línea? Fácil. Quiero que les quede muy claro. Fue muy fácil dar con ese puente. Yo vine, tomé mi plano, probé continuidad, se me dañó la R, la T, la F, la G, la C, la B y la cheat. Probé continuidad entre ellas, todas tenían continuidad. Puse mi multímetro, me mostró continuidad. Ya, entre las teclas hay continuidad. Voy a probar de aquí al diodo rectificador. Puedo arrancar ese diodo con una cuchillita, lo podemos hacer duro y él se arranca, pero si no tiene práctica para arrancarlo y quiere le da un poquito de calor y lo retira para que no dañe la pista, porque a veces se daña la pista, pero no hay que asustarnos. Hay que al último punto visible lo podemos soldar como vimos una clase cuando solo había un puntico.
Probé continuidad de aquí al diodo y había, la falla no es acá. Entonces probé continuidad de aquí a la resistencia y no había. De uno determiné, esta es la falla, solo es hacer un puente de aquí al diodo. Así es con todas las teclas. Se me dañó la Y, la U, la H, la J, la B y la N. Y Enter. ¿Qué hago? Reviso continuidad entre ellas. Pongo mi multímetro. Pin, 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 pin. Tiene continuidad. La falla no es entre continuidad entre ellas. Debe ser que al controlador perdió su información. Pruebo continuidad. Si quiero de aquí directamente, eso no tiene que ver. Esto simplemente es un paso de la línea. ¿Sí? Si quiero daño el diodo, lo quito y pruebo si quiero probar. Sin embargo, si perdió continuidad de acá, no lo sabría porque tendría que probar acá. Aquí casi ni arrancándose el diodo pierde continuidad. Entonces esto es como cuando esté sulfatado. Voy a probar continuidad a la resistencia múltiple. Es la línea verde. Es aquí. Entonces la primera por este lado. Destapo el blindaje. Ya aprendimos con el motor tool o con una cuchillita. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener mucho cuidado de no bajar nuestro bisturí como aprendimos. Solo vamos a cortar la línea que está dañada. Ya yo no tengo que ponerme a darle calor, quitar el blindaje como hacía antes, como me decían que hiciera. No, voy a ir directamente a la tecla que está fallando con este plano. Entonces, la línea verde es muy bien, pruebo continuidad. No tiene. Hago un puente desde el controlador acá. Practico mucho, sí sé que tienen que practicar, que aprender a manejar la técnica de los jumper, otros ya la manejan. Me alegra eso. Pero no. Acá sí está difícil porque de acá me enseñaron que tiene que tener continuidad. Si tiene, ¿cuál será la falla? La falla entonces puede estar en el controlador. ¿Qué voy a hacer? Voy a probar continuidad o voy a probar el valor en ohmios de esa resistencia. Es de 1K. Tiene que mostrarme una lectura en la escala de 2K cuando la coloque ahí. Si no me muestra ninguna lectura, la falla no es continuidad, sino hacer un puentecito acá. A veces con estaño lo hago, sino con un cablecito. También tengo que ensayar, mirar, tengo que tener mi cautín con una punta muy fina, tengo que usar flux, que es el que me ayuda a tener éxitos en estas soluciones, mantener mi cautín limpio, no con la punta quemada o negra, sino mantenerlo totalmente limpio. Ya yo hice esto y no logro solucionarlo, les tengo malas noticias, de ahí solo arranca hacia el procesador y ahí no vamos a poder hacer nada, a no ser que el cliente me autorice, me dé permiso de resoldarle el procesador por debajo para ver si una pista está por ahí haciendo mal contacto, también los he solucionado así. Entonces, si me autorizan, lo resuelvo porque se puede morir. Si se murió una línea, también se le puede morir una línea principal y voy a pedir autorización. Si me da autorización, no me voy a poder a resoldarlo en otro lado. Voy a agarrar por debajo, por este sector, porque él hace continuidad acá cerca. Por este sector le voy a dar calor por debajo a 300, a 400 grados. Por 1 o 2 minutos estoy revisando que no se vaya a sobrecalentar. Se me dañó la tecla de colgar, la tecla de regresar, la tecla de menú, la tecla de llamar y la tecla A. ¿Qué hago? Pues analizo el plano y me dice que hace continuidad a este diodo que está cerca del trackpad. Y aquí vamos a recordar algo de la primera clase. Recordamos que el trackpad tenía una línea del controlador y aquí vemos que tiene continuidad con ella. ¿Qué quiere decir esto? Mire cómo es esto. Si el trackpad llega a estar malo y bloquea el teclado, me puede bloquear todo el teclado porque me está haciendo entrar en corto estas teclas. Cuando a mí me llega un problema de que no me funciona ninguna tecla, yo lo primero que hago es destaparlo, quitarle el trackpad y probar si el trackpad no me está generando un corto. Si después que le quite el trackpad, él prende, yo le oprima las teclas y todas funcionan, el problema está en el trackpad. Por eso no funciona ninguna tecla, porque es como si tuviera varias teclas oprimidas a la vez. Entonces,
Es muy claro el tema, insisto mucho en él porque se me confunden muchos, tiene muchas variantes, porque ahorita vamos a ver que yo le estoy explicando que, que acá hay una falla, la R, yo tengo que saber por cuál línea se dañó, porque si la R se dañó porque tampoco funciona la T, la F y la G, las líneas compañeras de ella es esa línea. Pero si por el contrario se dañó la R, no me funciona, pero tampoco funciona la E, la Q, la A y la U y la O. Ya no es por esa línea, no me voy a perder tiempo por esa línea, voy a leer mi otro plano de las teclas key in. Me dice que viene y se va a la segunda línea de este otro cuarto controlador, de la izquierda a la derecha, que es el que tiene que controlar esas teclas. Pruebo continuidad. Muy bien, ahí tiene continuidad. Entonces puede ser el controlador. Pruebo el valor de esa resistencia. Ya aprendimos a medir esos valores. Tiene que darme un K. Si no me lo da, hago un puente para que la información continúe. Esto estamos hablando de una sola misma tecla, la R, que también falla con otras compañeras. Cuando fallen varias, siempre vamos a saber que vamos a tener que hacer un puente o algo porque una línea completa se dañó. Cuando no funcione una sola tecla, no tiene por qué no funcionar. Grábense en esto, si la Y falla, no tiene por qué funcionar sola, porque ya tiene compañeras, tiene a la T, a la I, a la tecla símbolo, a la tecla de menú y a la tecla D. ¿Qué me dice cuando una sola tecla daña? De una voy a aprenderme esto. No puede ser la línea porque si no también las compañeras fallaran. No puede ser la otra línea porque ya tiene dos líneas, recordemos, tiene key in y key out. La otra línea es la línea interna que va con la U, con la H. No, todas funcionan. Solo tengo ese problema. Entonces, ¿qué pasará? Facilito. ¿Qué hago? Pruebo si tiene continuidad con la compañera. Si tiene continuidad con la compañera, no estará falla por ahí. Voy a revisar la lentejita, la que le hace contacto en el tapete del teclado. Voy a mirar porque ellas aparecen estar bien, pero se les cae un recubrimiento que traen y ya no hacen buen contacto. Que voy a revisar también que tenga continuidad. Si la Y con la T no tiene continuidad, está facilísimo la solución. ¿Cuál es? Hacer un puente de aquí a acá y le daría continuidad. Para explicarles este caso, es este caso que tengo acá. Este celular tenía dañada la tecla AL, la tecla 0, la tecla espacio y la tecla SIM. Este es un 9300, pero tiene el mismo orden para las teclas. Lo vamos a mirar y verán que es igual. Tenemos que en la línea en esta línea de acá vemos que ella tiene continuidad, la AL, la 0, espacio y símbolo, y están conectadas con la Q y la W. ¿Cómo supe yo que no era la línea que viene del procesador? Porque me funcionaba Q y W. No tiene por qué funcionar y las otras estar mal. No tiene por qué funcionar si fuera la línea del procesador. Si fuera la línea que viene del procesador y pasa por la resistencia y llega al diodo, o el diodo está ahí colgadito y lleva la información a la tecla, quiere decir que se desconectó de las compañeras, pero que la línea está llegando hasta el teclado. ¿Por qué sé? Porque cuando oprimo la W funciona, cuando oprimo la Q funciona, pero ya cuando oprimo AL, 0, espacio y SI no funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que la línea venía en este orden, así. Venía así, por la W, la Q, de acá llega internamente y cuando pasó acá ya no se dañó el circuito. ¿Cómo lo solucioné? Mire, tan fácil. Agarré, coloqué estaño acá y acá tengo que tener presente ese bordecito al lado de las teclas es negativo. Bueno, este es un 9300,
que lo trae, la 8520 tiene el privilegio que no lo tiene, no vamos a tener ningún problema. Aquí vamos a ver que la Q y la W funcionaban, pero estas no. Y yo probé continuidad, de una probé continuidad, probé W, Q, tenían continuidad, pero cuando probé al 0, probé al no tenía continuidad, pero probé al 0, espacio y sin, y estas 4 sí tenían continuidad y eran las 4 que no funcionaban. Entonces de una pude deducir que se desconectó de la compañera, que ella venía en un orden y se desconectó. ¿Qué hice? Simplemente hice un puente y ya arreglé todo el teclado de abajo y de una no me puse a perder tiempo a mandar cables para allá, a resoldar, a limpiar, porque he aprendido cuál es el funcionamiento de las teclas y quiero que ustedes lo aprendan. En los foros hay cantidad de personas con estas dudas y quiero que ustedes se las aclaren totalmente, y esta clase tiene muchas variantes. Vea, ya miramos que cuando falla una línea, hemos mirado cuando falla una tecla, no tiene por qué fallar, porque el procesador no manda o no recibe órdenes. Aquí él recibe, acá no le manda información a las teclas, sino que le recibe la pulsación. Él no le recibe la pulsación a una sola tecla, necesitaría un ramal completo de líneas. Él tiene un sistema de conjunto que cuando una línea con la otra línea, él determina dónde fue eso y evalúa esa pulsación, ese voltaje que llegó, y deduce que fue tal tecla que lo oprimió. No recibe una sola pulsación, o sea, no recibe la información de una sola tecla, sino las líneas de todas. Entonces, cuando no me funcione una, ya sé que no tiene por línea completa, no es la falla, sino que se desconectó. Digamos, aquí para dar un buen ejemplo, se me dañó la SIM. Pero yo pruebo continuidad, W, Q, al 0 y espacio tienen continuidad y con SIM no tiene. Fue que el cliente lo dejó golpear tan fuerte que la línea pequeña interna se desconectó. Hago un puente del borde al otro borde y ya puedo solucionar. Después ya aprenderíamos acá cómo es para que no quede tan lleno de estaño. Aquí no voy a aplicar estaño, con el estaño que me agarre el cautín, con ese voy a reflejar. Ojo, aquí funciona es el flux. Si no tengo flux, esto se me va a volver aquí un problema, un poco de estaño, que después la tecla va a quedar durísima. Ya nos hemos quedado claro cuando no funciona una línea, cuando no funcione la compañera y cuando no funcione, en este caso, estas 4 también llegan mucho. Ahorita entonces ya hablamos de este era un caso extremo. No solo no funciona RTFCB, sino UHJB y N, y también IOKLMP. Eran 3 líneas gigantes que no funcionaban, 3 líneas. Vamos a ver cuáles eran, acá las tenemos. Mire, no funcionaba esta, no funcionaba JB, esta verde, y no funcionaba IOKLMP. Entonces, miren muchachos, ahí solucioné soldándolos a los 3 diodos para no llenar esto de estaño, para no tener que soldarlo a cada tecla. Lo soldé al diodo y pude solucionar 18 teclas que no funcionaban, de 18 a 20 teclas que no funcionaban. Aquí tenemos otro caso de aquí está bien clarito cómo se hace un puente. Ese es para arreglar esta tecla. Entonces sería sin, I, Y, T, D y menú. Ahí vemos, vengo, destapo el solo rotico donde sé que está el controlador. Mire qué trabajo tan limpio. Practico mucho. Acá tengo que tener una lupa, tengo que tener buena luz, microscopio, lo ideal. Aquí no voy a temblar, voy a mirar bien a dónde voy a poner el cable. Mando un cablecito de los que le he explicado, de los que vienen en los manos libres. Arranqué el diodo, no me voy a poder arrancar todos los diodos, voy a arrancar el diodo que tiene que ver con él, le aplico flux y lo reparo, y ahí tengo mi problema de teclas ya funcionando. Bueno, colegas, aquí les recomiendo, entren a mi canal,
y vean el procedimiento para la reparación de teclas de 8520. Colocan ahí en el buscador de mi canal teclas de 8520 y aparece el procedimiento de las teclas que estábamos hablando, RT, FG, CB y CHIT. Esto es para no ir a cobrarles por algo que ya está ya subido y tampoco gastar tiempo en algo que ya ustedes lo pueden entender mejor ahí, que está bien explicadito para poder pasar a otras cosas. Aquí vemos cómo explico todo, a cómo probar continuidades, todas las teclas tienen continuidad, entre ellas, y el problema entonces era de que la línea se murió desde el controlador. Ahí explico todo el procedimiento, cómo se prueba ya. Estoy sosteniendo aquí, tocando la tecla con una y revisando el controlador con la otra para saber si ese es el problema. Después ya determino si esa era la falla y procedo a hacer los puentes. Mejor dicho, ahí van a ver bien ese video. Ahí veo el controlador, a donde tengo que hacer el puente. Bueno, como el ejemplo que les di ahorita era de una 9300, entonces quiero ser muy claro para no confundirlos, porque este tema se da para mucha confusión. Muchas personas, por mucho que uno les explica, pero entonces esta vez he querido ser muy paciente y ser muy explicativo, porque quiero que entiendan, quiero que puedan ustedes mismos dar solución a sus problemas. Esta es otro ejemplo, pero con una tecla menos. En este teléfono no funcionaba, era 0, espacio y sin. Funcionaba WQ, pero al 0, espacio y sin no funcionaba. Esta sí es una board de un 8520 y el plano nos enseña que 0, espacio, símbolo, al, Q y W tienen continuidad. Te agarra continuidad y tiene continuidad entre ellas. Pero había un problema. No miremos aquí arriba, solo acá abajo. Ahorita les explico arriba. Aquí yo probaba continuidad y acá es la línea interna. En la diferencia en la 93 ahorita donde le explica que las mismas líneas, pero tienen ese contacto por fuera. De todos modos ahí aprovecharon y de una les di una clase de otro modelo. Pero aquí quiero ser claros. Es el mismo problema, pero entonces son por dentro las teclas. Esta sí es de 8520. Tenía continuidad estas dos, pero de aquí a aquí y estas tres, W, Q y AL tenían continuidad, pero estas tres no tenían. Yo probaba continuidad, esta y esta sí tenían continuidad, pero ninguna de ellas con sus compañeras, con las líneas. Entonces, ¿qué hice? Un puente, mírenlo acá el puente, para repararlo las líneas internas, o en este caso estas, toca por obligación hacerle el puente ahí a la tecla. Ahí vemos, apliqué estaño, ahí aplico flux y no me pongo a echarle estaño sobre la tecla porque después me encarto con ese estaño ahí sobre eso. Simplemente el cautín si lo tengo estañadito, el cautín que tenga, el estaño que quede en el cautín ese lo reparto ahí que me quede uniformemente para poder pegar la teclita. Esas teclas, ese cablecito que nosotros manejamos es muy sensible, él solo tocándolo ahí se funde, se solda, pero antes de eso tengo que pegarle una cinta abajo porque recordemos que el borde de afuera le pertenece a otra línea. Si yo dejo eso así, cuando ponga ahí el teclado y apriete, él va a mandar una pulsación y el procesador lo va a determinar que oprime una tecla. Entonces voy a aprender a hacer esto aquí en cinto otra vez por arriba, por debajo y por arriba, que no haga ni contacto por abajo con la board ni arriba con la lentejita que trae arriba. Y ahí soluciono ahora sí 0, espacio y símbolo, porque las líneas que venían estaban bien. Ya aquí arriba es otro procedimiento, era el procedimiento antiguo cuando no sabíamos que hacía contacto con los diodos y que podíamos hacer continuar los diodos, porque siempre miraron los planos que había en internet, pero me puse a investigar y me di cuenta que esto no había necesidad. Aquí es más complicado, las teclas a veces quedan duras, a veces cuando ya se desgasta el cablecito se corta. Entonces la solución más efectiva
para darle continuidad, vida a esa línea es a los diodos. Yo miro a qué diodo llega la línea que está dañada y le soldo el cable del procesador al diodo. Aquí vemos, este teléfono también lo puse a funcionar, tenía muertas 2 líneas, tenía 3 fallas. ¿Cuáles eran? Estas líneas de acá, todas estas que tienen continuidad entre ellas, las de adentro, las reparé, no llevaba información al procesador muy bien. Reparé que la 0, la espacio y la SIM se habían desconectado de sus líneas compañeras, la reparé, pero después que la reparé no funcionaba ahí sin ninguna. Me di cuenta que también estaba débil y que la línea que ahora sí le lleva la información a todas, a 1, 2, 3, 4, 5, a las 6 teclas, desde el procesador no estaba llevando la información y el procesador no era capaz de interpretar esa pulsación. Entonces le di continuidad desde el centro hasta allá. Este es el método antiguo, antes de que hemos descubierto eso en nuestra empresa. Ahorita ya manejamos todos los puentes a los diodos solo cuando se desprendan las teclas internas. Este video de esta reparación también está en el canal. Cuando tengamos un problema como eso, cuando el teclado no funcione, vamos a tener presente esta revisión que vamos a ver a continuación para no perder tiempo en otras cosas. Tenemos el BlackBerry 8520 y aquí vamos a dar un tip para poder cuando nos llegue un teclado bloqueado, un teléfono que no quiera funcionar ninguna tecla, ningún trackpad, antes de empezar a cambiar trackpad, hacer limpieza o estar resoldando, lo primero que tenemos que probar es que ninguna de las teclas de los botones laterales estén cortos. ¿Cómo lo vamos a saber? Ponemos el multímetro en continuidad y vamos a probar que entre los pines nunca puede dar continuidad, no puede sonar, ningún pin puede sonar. Si alguno llegara a sonar, ese es el que está generando el corto, y ese es el que debemos de cambiar. A veces no necesitamos ni cambiar todo el backover, solo la tecla que esté bloqueando. Ninguna suena todavía, ninguna, pero esta sí tiene corto entre esta es la que está generando el corto. Sería simplemente reemplazarla y poderla arreglar. Cuando las teclas se opriman solas, cuando tengamos un problema que ya miramos si las continuidades está bien, pero no somos capaces de solucionarlo, el culpable principal de esas fallas así que se opriman las teclas solas, que cuando oprimo la Q se oprime también la W, van a ser estos diodos rectificadores. Si quiere prueban quitando, ya los van a conocer todos, son 17 diodos, ahí les queda la imagen para que ustedes sepan y ahorita van a ver qué tecla maneja cada diodo. En una lo miramos y más adelante vamos a ver todo completo. Un colega me escribió, me comentaba que él hizo la solución de la señal y que coronó el problema de la señal muy bien, pero que ahora no le da teclado. Muy probablemente algún diodo de estos que está muy cerca acá se le corrió y él no se dio cuenta, o le cayó estaño acá, o alguna parte de metal si lo desprendió el método que usara para sacar el blindaje y se metió debajo de los diodos, y eso le estaría bloqueando el teclado. Este también de acá es otro diodo que era el que veíamos, el de trackpad de unas teclas. Si están en corto va a bloquear el teclado y va a bloquear el trackpad. Esto aplica para todo teléfono. A veces llegan los compañeros, yo miro, miro una cosita, agarro me retiro un poquito con una puncita, retiro un diodo, lo entrego y quedan perplejos primero porque no saben, segundo porque no tienen interés de aprender, no quieren estudiar. Ustedes están haciendo algo importante que es capacitarse, conocer cosas diferentes a las que se consiguen en internet. Entonces tengan presente estos diodos he solucionado cantidad de problemas. Cuando ya tengan un caso extremo, me ha pasado y por la experiencia que tengo, me he revisado líneas, no puedo solucionar esos problemas. Es más cuando se oprimen las teclas solas, problema que usted le limpia el celular al cliente, le repara todo, a usted le funciona y el cliente lo lleva y al otro día le amanecen oprimidas varias teclas. ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer un baño completo a la board. En la última clase vamos a dar esas enseñanzas, cómo se hace un correcto mantenimiento, una correcta limpieza. Por ejemplo, cuando una sola tecla falla, en este ejemplo fallaba la tecla menú, y aquí vemos cómo era el funcionamiento correcto de esa tecla.
las continuidades, el plano nos dice que ellas 4 con la tecla A tienen continuidad en la parte interna, y la tecla que no funcionaba era esta, la tecla menú. Ahí vamos a ver ahora que estas 5 teclas tienen continuidad como lo marca, y que estas estaban bien, pero que esta con esta no tenía continuidad, y así sería la línea correcta, y esta no tenía continuidad con las otras compañeras. Entonces tocaría hacerle el puente para que funcionara otra vez bien, y así quedaría correctamente otra vez funcionando. Estas dos teclas de acá no funcionaban, y ahí vemos que ahora le devuelvo la continuidad y ya quedaron funcionando perfectamente. Bueno, hemos visto que algunas teclas laterales, hay 2 teclas laterales que tienen que ver también en continuidad con algunas teclas del teclado superficial. Ya estos son los botones laterales y también tienen el mismo procedimiento que las teclas normales. Tienen un diodo protector y del diodo van a un controlador. De igual manera, el controlador o la resistencia múltiple mide un K. Si tiene continuidad desde la tecla hasta el diodo y del diodo al circuito, a la resistencia múltiple, entonces está mala la resistencia, hago un puente. Si no tiene continuidad, le hago un puente desde la resistencia hasta la tecla y soluciono ese problema. ¿Qué voy a mirar? Si tiene compañeras, por ejemplo, estas, las de arriba, las de música, las de adelantar y la de bloquear y dar play. Entonces vamos a ver que si es la del centro la que no funciona, yo de una saco mi plano, saco mi multímetro, lo coloco en continuidad y pruebo. No me funciona la tecla del centro, digamos, la de acá, la de desbloquear. ¿Qué hago? 2 revisiones. Esto no lo voy a revisar, esto es tierra, todo esto es tierra. Siempre la que está atrás va a ser tierra. Es una base que lleva él ahí a tierra. Voy a hacer la siguiente revisión. No me funciona la tecla botón del medio. Entonces, pruebo continuar la compañera. Este caso es cuando solo esta no funcione. Pruebo continuar la compañera y acá sí tiene continuidad. Por esta línea no es. Me voy a la otra línea. Vuelvo y pruebo de aquí a la del lado, a este lado izquierdo, a este lado derecho, digamos. Entonces aquí si no tiene continuidad, facilito. Vengo y hago un puente acá. No hay otro daño, no puede tener otro daño si es solo una. Si ya son las 2 compañeras, las 2 derechas, las 2 izquierdas, ahí sí tiene que ver con una línea completa. Y voy a revisar, por ejemplo, la tecla medio se me puede dañar, la tecla de esta esquina se puede dañar, la tecla de subir volumen se puede dañar y la de bajar volumen se puede dañar. Entonces, ¿qué hago? Muy fácil. Entonces, si son todas esas teclas, es una línea completa y le hago un puente al controlador. Hago un puente y soluciono. Aquí quiero hablar porque esto sí es especial. Ninguna parte del teclado tiene bobinas, pero en las teclas laterales sí encontramos 2 bobinas. Una está en esta, el circuito entra acá y de ahí agarra para el va hacia el controlador de teclado, la resistencia múltiple que mide 1 kiloohmios. Si este bobina se daña, todas esas teclas que están antes de él se dañarían. Entonces hago un puente a esa bobina y solucionaría el problema. Si uno de estos diodos está sulfatado, se me bloquearía el teléfono, no me dejará oprimir algunas teclas, esas teclas no van a funcionar, se van a oprimir algunas solas. Aquí vemos otra bobina que son la de la tecla de acá, la de la tecla creo que es la de cámara esta, o si no es la de PTT. Entonces ellas tienen funcionamiento con la bobina. Si la bobina no está, tampoco va a funcionar. Las bobinas sabemos que tienen continuidad y les podemos hacer puentes. Esto sería el funcionamiento de estas teclas laterales. Bueno, como este curso es completo, entonces no quedaría de más hablar de los diodos LED que iluminan el teclado. Y vamos a aprender algo que para mucha gente es desconocido,
y que esta falla a veces parece no ser importante porque si no funciona unos LED, pero habrán clientes que sean exigentes y que quieran que todo funcione normal, inclusive a veces será importante que todo funcione correctamente porque si está en la noche o en lugar oscuro no podrá ver bien las teclas. Entonces sí es importante esto y vamos a ver que este plano explica muy bien. Cada hay en este teclado hay 10 LED y 8 de ellos tienen continuidad entre sí en una de sus líneas y que esa línea entra a este condensador, va a esta bobina y tiene un diodo rectificador cuidando ese circuito y que luego entra al IC de power. Queriendo decir que si este diodo está en corto, dañaría esa línea y no daría luz. Si la bobina estuviera en corto, no funcionaría. O si la bobina estuviera rota, no tuviera paso de energía por ella, no daría ese voltaje. Por esta línea sale 1.5 voltios cuando el teléfono está en ahorro de energía. Cuando el teléfono determina, el software, el procesador determina encender esos LED, entonces ese voltaje baja casi a 90 milivoltios o casi 1 voltio y entonces la otra polaridad que está al frente de él, acá al frente, entonces tiene 3.3 voltios que son el voltaje que tienen todos los otros que están al frente. Por ejemplo, el amarillo tiene 2, el naranja tiene 2, el rojo tiene 2, el azul tiene 2 y este morado pues es el mismo morado, tiene 2, el que está colgado a la línea de 3.3 voltios y que cuando ya entrega después de la resistencia llega a 3.1. Cuando el procesador baja ese voltaje, la línea que está al frente que tiene 3.3 voltios rompe ese diodo LED e ilumina el voltaje que estaba haciendo frente aquí es más débil y deja pasar el otro y enciende el diodo LED. Aquí vemos que tiene sus resistencias, tiene sus valores de 100 ohmios. Este es un regulador de voltaje que hace que ese voltaje llegue ahí permanente, esté o no esté activado el teclado, o sea que esté en ahorro o no esté en ahorro de energía, siempre van a haber 3.3 voltios, a diferencia de la otra línea que está acá, que cuando está en ahorro de energía hay 1.5 y que cuando decide encender esos LED, entonces baja casi hasta 1 voltio o menos de 1 voltio. Aquí vemos que estas dos líneas de arriba pueden seguir funcionando sin estas. Estas, por ejemplo, si se daña esta bobina, estas 8 de abajo no funcionarían y las 2 de arriba sí funcionarían, porque tienen una línea independiente que va a este transistor y llega al IC de power. Vamos a ver que esos LEDs se iluminan dependiendo si está de día, dependiendo la luz que esté llegando a la fotocelda que hay arriba en el mismo lugar donde cuando uno mete la batería enciende rojo el bombillito. Ahí hay un circuito que determina qué enfoque de luz hay y él evalúa si hay oscuridad o si hay buena luz y usted puede ver las teclas normalmente. Bueno, y que como conozcan todo el funcionamiento de eso es que se trata este curso, es un curso completo. Entonces vamos a enseñarles la medición de voltaje de los LEDs y todo LED tiene dos valores. Uno, por decirlo así, en la parte positiva tiene 3.1 voltios, ahí vemos, esté encendido, esté apagado, tiene 3.1 voltios. Con el plano nos vamos a dar de cuenta que son los que están conectados a la resistencia de 100 ohmios, que esa resistencia están conectadas con la línea que viene del regulador de voltaje y le envía 3.3 voltios aproximadamente, y ahí vemos 3.12 voltios. Con ese voltaje el LED enciende, siempre va a estar permanente ahí, así el teléfono esté en ahorro de energía. Como el LED no está encendido, no está consumiendo ese voltaje. Y vamos a ver que en la otra línea, también colocando una pinza a tierra, poner una pinza aquí, la negativa a tierra y la otra, vamos a ver que tiene 1.60, 1.5 aproximadamente voltios. Este voltaje de este lado sí varía dependiendo si está encendido o si está apagado el LED. Y ahorita nos vamos a dar de cuenta que cuando encendemos, desbloqueamos el teléfono, entonces aquí cambia el valor.
Aquí vemos tiene 1.6. Vamos a encender los LEDs. Vamos a oprimir una tecla y vamos aquí. Entonces ahorita vamos a explicar otra cosa. Primero vamos a terminar de tomar la lectura de este voltaje, que cuando ya está encendido el LED cambia su voltaje, y ahí vemos que no tiene nada de voltaje. ¿De dónde viene este voltaje? De este lado ya miramos que viene de la línea vino tinto, de la que tiene enlazado a todos los diodos de aquí abajo. Todos los diodos tienen continuidad entre sí por la parte donde está el plano de vino tinto, y ella es la que activa o desactiva el LED. Y ahí vemos que ya entró en ahorro de energía y otra vez se activó el mismo voltaje, pero apenas yo oprimo una tecla vuelve y se desactiva ese voltaje, que ese es el circuito que se habilita para que la otra corriente rompa y pase al otro lado y encienda el LED. Estos son diodos LED, por eso funcionan de esa manera, tienen voltaje en ambos lados, y cuando el otro deja de recibir ese voltaje, entonces la corriente traspasa el LED y lo hace encender. Pero ya miramos que si tenemos una falla de que todos estos LEDs de abajo no funcionen, se puede deber a la última bobina, que tiene que ver con esa línea, con la línea vino tinto. Y si ese LED no funcionara, esos LEDs no funcionaran, se debería a que esa bobina está dañada. La voy a dañar a propósito para que observemos el funcionamiento y el comportamiento ahora de ese LED. Vamos a esperar que encienda porque se apagó, porque hice un corto ahí mientras que lo cortaba, y vemos que solo alumbran ahora los de arriba, porque los de arriba van por otra línea. Una de sus líneas va por otro sector. El mismo voltaje que alimenta los 3 voltios todavía está, y lo vamos a mirar que todavía está. Si miramos acá, todavía están los 3 voltios, igual que acá con los LEDs de arriba, que es la misma línea que alimenta los 3 voltios. Ahí la vemos. La línea que se dañó sería la del teclado. Muchas veces ha llegado a estos teléfonos así y no sabíamos a dónde ir a buscar el funcionamiento de esos LED, porque nadie habla de esto en ninguna parte. Pero vemos que el principal el que hace funcionar esos LED, entonces sería esa bobina que está ahí, que si yo la puenteo entonces lo solucionaría. Y vamos a ver que ahorita que entonces la puente sí va a funcionar, porque es la que lleva esa línea hasta allá, recibe el voltaje y recibe las órdenes del IC Power, porque el IC Power bloquea ese voltaje para que el otro voltaje de 3.3, 3.1 que está en el otro sector del LED rompa el esquema y pueda pasar. Voy a probar si no está en corto, si no me quedó en corto. De pronto soldado a tierra y ahí me quedó bien. Ahora vamos a ver que si va a encender. Vamos a ver que se va a encender. Se nos desconectó el display.
Y ahora vemos que ahí hay un problema, hay un corto, porque no me deja encender el... Vamos a revisar bien. Y ahora parece que sí. Y ahí sí vemos entonces que otra vez está funcionando. Ya no tiene la bobina, sino que le hice el puente a la bobina, porque sabemos que las bobinas tienen continuidad. Ese sería el funcionamiento por un lado. Ya miramos en el plano de a dónde salen los 3.3 voltios, cómo funciona el diodo LED. Y ya hemos mirado cómo también podemos probar un diodo LED. Y ese sería el funcionamiento de todos los diodos. Revisaríamos todas estas cosas, porque muchas veces los clientes no quieren que todo le funcione. Ahora vamos a ver que este circuito que hay acá es un sensor de proximidad. Cuando usted lo pone en el oído, o él determina si está de día o de noche. ¿Cómo hace eso? De la siguiente manera: si tapamos acá este diodo, bueno, ahorita que toca dejarlo encender, cuando él acá determina que hay poca luz en un sector, ilumina las teclas si esté de día, en el reloj le esté marcando de día o de noche, porque tiene acá una fotocelda, un diodo que trabaja como con una celda que determina cuando hay luz, paso de luz, o hay obstáculo, o hay poca iluminación. Entonces habilita esto LED. Ahorita vamos a ver que cuando ya el teléfono encienda, le tapemos el diodo, lo desactivemos y lo activemos, o sea, lo desbloqueemos y lo desbloqueemos, ya va a dejar de alumbrar si hay buena luz, y si hay poca luz vuelve y activa el LED. Vamos a esperar que encienda y terminamos con esa explicación. Ahí vemos que ahora quedó encendido. Después que cargó el software, deshabilitó todas las luces, porque vio que hay buena luminosidad, que el ambiente donde estoy yo puedo observar el teclado sin necesidad de tener las luces prendidas para poder ahorrar energía. Pero ahora entonces vamos a ver cómo funciona eso si está en la oscuridad. Mejor dicho, vamos a bloquearlo, lo volvemos y lo desbloqueamos y no enciende nada. Ahí vemos que no enciende nada, pero si coloco esto acá, de una activa la luz, queriendo decir que entró a un sector oscuro y se activó. Entonces, si tenemos todos los valores ahí establecidos, pero no activa y desactiva, vamos a revisar el LED de arriba, que es el que ilumina cuando el teléfono está encendiendo, cuando entran mensajes, es el que se encarga de eso. Todas esas cosas necesitamos que las aprendan para que ustedes comprendan el funcionamiento del teclado. Todas las teclas, si están buenas, tienen que tener un voltaje. Vamos a ver que ellas todas trabajan con un voltaje, y aquí vemos tiene 2.8 voltios todas las teclas, porque en este teléfono todo el teclado está bueno, todas las teclas están funcionando y todas las teclas tienen una lectura de voltaje. Todas tienen 2.85 aproximadamente, esté en ahorro o no esté en ahorro de energía, porque él tiene que tener ese voltaje ahí establecido para que yo quiero oprimir una tecla y reciba la respuesta el procesador inmediatamente y procese que establecí esa